Creo que deberíamos considerar a la fe como una gigantesca apuesta, porque en esta apuesta nosotros apostamos nuestra vida, nuestro futuro eterno. No creo que haya ningún valor más grande que el que nosotros apostamos cuando decidimos en nuestra vida qué creer y qué no creer. Te pongo, por ejemplo, ese pasaje que está en Hebreos donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también, por el cuento de terror que te voy a contar ahora, de que la fe debe ser despojada de las ideas mágicas que mucha gente en nuestro contexto no tiene bien claro. Tiene fe en Dios y canta canciones cristianas, pero en el living tiene un elefantito blanco que tiene atado un billete en la trompa porque le dijeron que trae suerte. ¿Te das cuenta? ¿De dónde sacó eso de tener suerte? Hoy quiero decirte claramente y sin rodeos, y espero que no toque alguna fibra sensible tuya que te haga perder este contacto con la realidad espiritual, que es: las cosas no tienen poder en sí. No hay amuleto cargado por nada, no hay celebración de la Pachamama inocente, no hay elefantito que si le atas un billete te va a dar fortuna, no hay mantras para repetir y que las personas enfermas se sanen. La llamada a la fe es una llamada a confiar pura y exclusivamente en Dios y sus maneras, que tampoco incluyen prácticas mágicas como encantamientos o la repetición de frases muy poderosas, porque el único que tiene poder en el universo es Dios y no ciertos encantamientos. Te cuento un cuento de terror que fue escrito a principios del siglo pasado, justamente con la intención de su autor, que se llamaba Jacobs, un escritor inglés, que en 1902 escribió el cuento La pata del mono, justamente con la idea de explicar qué pasa cuando uno juega con esto de poder intervenir en su propio destino a través de cosas de la magia. El cuento, sintéticamente, es de una familia compuesta por tres: el papá, la mamá y un hijo que se llamaba Herbert, que un día los visita. Comisario Morris le cuenta que tiene un amuleto que trajeron de la India y que alguien lo había hechizado, de manera que ese amuleto, que era una pata disecada de un mono, que esa pata disecada y hechizada se comentaba que tenía poder mágico y que era terrible las cosas que podía hacer, y que entonces él estaba pensando en destruirla, en quemarla. Pero entonces el señor White le pidió que se la venda a él. Y entonces se quedaron como un chiste porque él mismo no creía de que tuviera algún poder, pero la compraron, la pusieron en un adorno en el living, cosa de que la gente cuando entraba decía: ¿qué es eso? Es una pata de mono hechizada así. Estuvieron charlando ellos cuando se quedaron solos como familia con la pata del mono ese, y entonces la señora sugirió esta idea: pidámosle 200 libras esterlinas para pagar la hipoteca de la casa. A ella le faltaba para terminar de pagar la hipoteca de la casa 200 libras esterlinas. No era una suma muy impresionante, pero dice, ya que está, y entonces le piden 200 libras esterlinas. El hijo, Herbert, muere en un accidente en el trabajo, su cuerpo totalmente destrozado en un accidente laboral. Es una tragedia que viene a la familia, pero la fábrica donde él trabajaba les da una compensación económica por el accidente laboral de justamente 200 libras esterlinas. La familia, transida por el dolor, recibe ese dinero y terminan de comprar la hipoteca de su casa, pero quedaron sin el hijo, que para colmo tuvo una muerte horrible. La mamá sugiere que lo que pueden hacer es que su hijo Herbert regrese a la vida. Está destruida, no tiene alternativas, va a creer en la magia esa. De manera que piden a la pata del mono este segundo deseo, que es que su hijo Herbert regrese a la vida.
Una noche, a la mitad de la noche, se escuchan golpes fuertes en la puerta y entonces la madre, creyendo que es su hijo que está volviendo, sale corriendo hacia la puerta y el marido, que se despierta también y ve que su mujer está corriendo a la puerta, se imagina que puede ser una desgracia mucho mayor y entonces pide el tercer deseo, que su hijo vuelva a estar muerto o que desaparezca para siempre. Y entonces la esposa abre la puerta, pero en la puerta no hay nadie y afuera no hay ninguna esperanza. La idea es justamente de pensar en los resultados de las cosas de la magia, ¿no? De repente pagás la casa pero perdés un hijo. Es un resultado curioso, ¿no? Los hijos de Dios debemos dejar de creer en que una repetición, una especie de mantra, como tienen en Oriente, va a producir resultados de bendición en mi vida. La bendición en mi vida va a venir siempre de Dios, sin condiciones y sin que apareje ninguna desgracia junto con ella. Decía David en el Salmo 63:3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos.